día estoy más contenta con el resultado que han dado mis videos. Son más las mujeres que se atreven a hacerse cambios completamente diferentes y que están más preocupadas por su imagen, como es el caso de nuestra modelo el día de hoy. Llegó aquí al negocio y me dijo, ¿sabes qué, Betty? Veo tus videos y me encantan porque veo que salen las mujeres completamente transformadas. No quiero ser yo la excepción. Así que si quieren ver todo este procedimiento, las invito para que vean el paso a paso del cambio de imagen de mi modelo. Soy Betty Lascano y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Aquí estamos viendo el antes de mi modelo. Quiero que vean que trae como unos 10 centímetros de crecimiento. Tiene mucha cana en la parte de enfrente. En la parte de atrás no tiene tanta cana, pero trae diferencias de tonos. Las puntas las trae más oscuras, los medios más claros. Ella ya tiene bastante tiempo que no se hace retoque de cabello. Con esta modelo voy a empezar por realizarle el corte porque ella quiere un cambio total, quiere cortarse algo de lo largo y que le hagamos una coloración con la cual sus canas no se vean tan marcadas. Voy a hacerle una melenita para que le suavice más su rostro, ya que ella tiene cara redonda, y una melena con el flequillo todo largo reduce mucho las facciones. Les recomiendo este corte de cabello para ti que tienes la cara gordita o tienes la cara muy redonda. Puedes realizarte este corte y te va a suavizar bastante las facciones. En el caso de mi modelo voy a realizar bastante mechas para disimular las canas y así poder emparejar el resto del cabello que no se vea más oscuro. Voy a utilizar una fórmula inicial de 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de peróxido de 20 volúmenes o 150 gramos de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Como les comenté anteriormente, vamos a hacer mucha mecha y la vamos a hacer de manera entrecortado. Paulina me va a ayudar por la parte de atrás y yo voy a hacer la parte de enfrente para que sea más rápido. En estos casos, cuando hay mucha cana, les recomiendo realizar este tipo de trabajos y más cuando las personas te dicen, ¿sabes qué? No quiero mi retoque en un mes, quiero que mis retoques sean como cada 3 o 4 meses. Pueden hacer este procedimiento para que la cana no sea tan evidente, pero sí es importante hacer bastante mecha para poder conseguir ese efecto. Perdón, la persona que me está ayudando es Ana, no es Paulina. Ella me está ayudando en la parte de atrás. Quiero que observen en este momento que Ana está haciendo las secciones. Si ustedes ven en la nuca baja, prácticamente no hay nada de cana, es cabello natural y es un castaño. La parte de enfrente es donde mi modelo tiene muchísima cana. Hay personas que aplican tintes en cabelleras como mi modelo que están viendo en este momento y me preguntan, oye Betty, fíjate que apliqué un tinte 7 que es un rubio medio. En la parte de enfrente me quedó muy clara y la parte de atrás me quedó muy oscura. Por supuesto que pueden obtener esa tonalidad ya que en la parte de enfrente hay mucha cana, la parte de atrás es cabello natural. Por lógica va a aclarar ese tono de manera diferente. La forma con la cual ustedes pueden emparejar el color es con este procedimiento o realizando una extracción de color o de coloración para poner el cabello todo del mismo tono y así ya aplican el tinte. Pero si no quieren hacer ni extracción ni decoloración, la técnica de las mechas les ayuda a uniformar
el color, y así van a realizar un trabajo más profesional, un trabajo donde su clienta se puede ir con un procedimiento elegante que va a realzar su imagen, que es sumamente importante que nuestras clientas se vean renovadas, que se vean con una imagen cuidada, con una imagen bonita. Una vez que terminé el lateral, me paso al siguiente y Ana continúa trabajando la parte de atrás. A medida que va subiendo Ana con las mechas, ya se va encontrando con cabello donde ya empiezan a verse un poco más las canas. ¿Quieres aprender a hacer cortes, maquillajes, coloraciones y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video. Una vez terminados los laterales, quiero que observen la parte de enfrente que está llena de canas mi modelo, y de medios a puntas está un tono como rojizo, cobrizo. Aquí yo voy a realizar bastante mecha para tratar de que esa cana sea lo menos posible evidente. Si observan, estoy seccionando delgado, pero el entrecortado lo estoy haciendo un poco grueso para que haya mayor cantidad de cabello decolorado, y así cuando empiece a crecer el cabello, la cana no sea tan evidente. Es muy común encontrarnos con muchas señoras que tienen toda la parte de enfrente como 4 centímetros para adelante, como si fuese una corona llena de canas, y la parte de atrás sí hay canas, pero no tantas como la de enfrente. Y llegan al salón y dicen: ¿sabes qué, Betty? Ya no me quiero teñir el cabello, quiero dejármelo en tono plata porque ya tengo muchas canas. Quiero decirles que no es posible, porque sí te puedo hacer una decoloración plata, pero va a necesitar retoque al mes porque la parte de atrás está oscura. Para hacer un tono plata y ya dejarte esa coloración, definitivamente tendrías que tener esa cantidad de canas que tiene mi modelo, pero casi en toda la cabeza para que no fuera evidente el crecimiento. En el caso de mi modelo, no es candidata para un tono plata, porque lo que ella quiere es ya no retocarse y dejarse las canas. Definitivamente no es candidata todavía, porque al mes, si le hiciera una decoloración plata, necesitaría hacerse el retoque por la gran cantidad de tono oscuro que tiene ella todavía. Es por eso que le recomendé este tipo de trabajo, porque, como les dije anteriormente, le va a ayudar a verse más cuidada, a verse más elegante, con una coloración cómoda, que sí puede ella a lo mejor tardarse 3 o 4 meses sin venir al salón, pero no se va a ver tan desproporcionado el tono. Una vez terminada la aplicación, le dimos un tiempo de pose a mi modelo de 20 minutos con calor. Pasado ese tiempo, Ana se encargó de revisar paquete por paquete para ver cómo estaba el cabello, si el cabello tenía buena resistencia, si el cabello no estaba muy elástico o si hacía falta producto en algunos paquetes. Recuerden que una vez que apliquen el decolorante, es importante que lo estén revisando constantemente para que el cabello no se les vaya a sensibilizar y puedan hacer trabajos de calidad. En este caso, Ana revisa los paquetes y aplica una fórmula de color de crecimiento a puntas. La fórmula es 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más un tubo de tinte de castaño claro, que es un 5. Estoy tratando de aplicar el tono natural de mi modelo. Se va a aplicar de raíz a puntas en todo el cabello que quedó por fuera. Con esto yo voy a unificar el tono de mi modelo. Vamos a hacer la aplicación en toda la cabeza. Una vez terminada la aplicación, dimos un tiempo de pose de 25 minutos con calor. Pasado ese tiempo, se revisaron
las mechas y vimos que ya se había obtenido el color y pasamos al lavabo. Primeramente se va a retirar completamente el tinte sin quitar el papel aluminio para que no vaya a mancharse el cabello decolorado. Se retira perfectamente bien el tinte con agua tibia, no agua caliente ni agua muy helada. Una vez retirado el tinte, se empieza a retirar el papel aluminio y se enjuaga mecha por mecha, retirando completamente el decolorante. Es importante que retiren perfectamente el decolorante porque recuerden que acaban de aplicar tinte y si dejan residuos de tinte, es ahí cuando el decolorante puede hacer que aclare el cabello que ustedes acaben de teñir, y es ahí también cuando ustedes pueden obtener diferentes tonalidades en el cabello porque no lo lavaron perfectamente bien. Una vez que se retiró todo el decolorante y el tinte, damos champú con baño astringente de limpieza profunda. Este champú nos va a ayudar a eliminar todos los residuos químicos del cabello y a prepararlo para recibir el matiz. La fórmula que utilicé en el matiz fue 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 12.5 de 8 natural más 12.5 de 8.3. Hice esta combinación porque quiero que las mechas me queden ligeramente doradas para que le dé mucho brillo y tono a su piel. No quiero que me queden cenizas. Aplicamos este tono en toda la mecha decolorada y damos un tiempo de pose de 10 minutos. Pasado el tiempo de pose, volvemos a dar champú, pero ahora con baño rubios para sellar la coloración. Recuerden que después de un procedimiento de decoloración es importante aplicar los productos adecuados para que el cabello vuelva a recobrar fuerza y vitalidad. Y por último sellamos la coloración con la mascarilla Rubio Intenso de Yendir. Para finalizar con mi modelo vamos a aplicar liso hidratado para moldear su cabello y que este quede con mucho movimiento y brillante. Resultado final de mi modelo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que luce completamente diferente? Esas canas desaparecieron por completo. Ella luce mucho más joven, se ve con un look más actual, se ve más fresca, y lo que más me encanta de todo esto es que ella se siente más segura y no puede creer lo que ve en el espejo. De repente me dice, ¿de verdad, Betty, soy yo? Y eso para mí es fabuloso, el ver que hay señoras que pasan muchos años, porque no vamos a decir meses, muchos años, y van descuidando su imagen porque sienten que su momento ya pasó. Recuerden, la edad es solamente un número. Todo es cuestión de actitud. Gracias, familia, por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.